Buenos días a todos. Gracias por la invitación de parte de la corporación. Bueno, mira, yo voy a tratar de dar una visión, pero también demostrar la labor que tiene el tour operador, en realidad con el incentivo de que otras empresas se involucren en el negocio de los cruceros, porque existe todo un mito de que el operador es uno solo, que el operador se lleva el gran negocio, y lo que quiero justamente es mostrar cuál es el proceso que un operador de turismo tiene que pasar para ser operador de crucero, qué es lo que realiza y a su vez también qué es lo que produce en pequeño, ¿ya? El mapa del mundo es muy importante en primera instancia porque nosotros estamos al final del mundo y esto a nosotros es nuestra riqueza mayor, es lo que nos va a realmente dar eh, la pauta de por qué tenemos tanto potencial. Yo puse visión, pero también labor del tour operador, ¿ya? Y quisiera primero situarnos geográficamente y ahí al situarnos geográficamente dar un poco el paso distinto de lo que hemos escuchado hasta el momento. Evidentemente todos conocemos que tenemos más de 4.000 kilómetros de costa, pero tenemos también más de 15 puertos que son verdaderamente activos, o sea, Arica, Iquique, Antofagasta, Coquimbo, me estoy saltando aquí Talcahuano, que también tiene, pero Coquimbo, Valparaíso, San Antonio, Valdivia, Puerto Montt, Castro, Puerto Chacabuco, Puerto Natales, Punta Arenas y Puerto Williams reciben cruceros al día de hoy. Reciben, tienen recaladas. Nosotros tenemos aquí 15 puertos, más las islas, Isla Rapa Nui, está mal puesto Isla de Pascua ahí porque es Rapa Nui, ¿cierto? Y el archipiélago Juan Fernández también reciben cruceros. Y esto en comparación con los países vecinos nuestros, que sería Perú, acá arriba, que es Argentina, acá, eh, en términos de oferta, nosotros triplicamos, multiplicamos nuestra oferta. Ellos tienen, si yo voy hoy día a Argentina, está Buenos Aires, Trilio y Ushuaia, son sus puertos de recalada. Uruguay tiene Montevideo, Perú tiene Callao, tiene arriba Trujillos, hace una recalada en Ica y Paracás, que aquí para unir a Machu Picchu. Nosotros tenemos 15. ¿Qué es lo que pasa con que cuando nos mostró otro expositor, nos decía, bueno, sí, Brasil tiene no sé cuántas cientos de recaladas por todo, porque hace cruceros cortos acá, y por qué Buenos Aires nos saca partido, porque se combina Buenos Aires con Brasil y esto hace que un mercado grande se funcione aquí. Entonces, nuestro posicionamiento, eh, eh, en realidad, todavía ahora, si lo medimos verdaderamente a escala y en las últimas estadísticas que vamos a usar nuevamente la CLIA, que es la más importante sin duda alguna, en el universo de 29 millones nos encantan las tortas, ya se habrán dado cuenta que todos pusimos tortas aquí, ¿no? Ese 2% que ya se nombró, ese 2% que incluye Panamá y Sudamérica, en realidad es el 2% de Sudamérica. Significa que Chile, estamos hablando del 0,3%. El crecimiento que tenemos para adelante, la posibilidad de crecer sin que nos saturemos y nos saquemos de la cabeza el concepto de que vamos a echar a perder un destino porque van a venir muchos cruceros o van a venir mucha gente. Primero pensemos en la economía que eso genera. Segundo, estamos tan lejos de ser un Barcelona o de ser lo que era Venecia y que ahora tienen que irse como 2 horas más lejos para poder tener recaladas y llegar a Venecia. Nosotros tenemos un 0,3% Chile de las recaladas, de las preferencias. Entonces, lo primero es organizarnos, darse cuenta de cuál es el producto que tenemos aquí y cómo lo podemos potenciar, ¿ya? Un bonito barco. Bueno, voy a empezar entonces con la labor del tour operador, que es a lo que me llamaron a decir.
En la labor del tour operador yo quiero partir por decir que lo primero es el diseño del producto, que está asociado a la línea de crucero. ¿Qué es el producto turístico? Las excursiones. Ese es nuestro producto turístico. Después viene, en otra lámina viene, ¿cierto?, la parte del cambio de pasajero. Pero un tour operador que quiere empezar a trabajar, aunque sea incluso como un tour operador pequeño, local, de Chacabuco o de Coquimbo o de Punta Arenas, que quiere incluirse en el negocio, tiene que diseñar su producto, tiene que saber que va a venir el barco, cuál es el tipo de barco que viene y qué es lo que va a ofrecer, ¿ya? Si quiere competir a una naviera y ganarse una naviera para ser el tour operador oficial, tiene que comercializarlo a través de un sistema que hoy día es casi todo igual, porque estas navieras se copian unas a otras, a diferencia de nuestras competencias, que las competencias normalmente están peleando, ellos siguen los ejemplos. El famoso TOC que pongo ahí, que es el Tour Operator Gateway, ¿ya? Es un sistema que Carnival inventó hace muchos años atrás ya, donde uno inscribe su empresa, le entrega sus credenciales, que significa cuántos años lleva operando, cuál es su sociedad, cuál es su relación con el producto, si la relación con el producto es que es dueño de los buses o subcontrata los buses, si él de alguna forma es una sociedad limitada o todo eso tiene que estar ingresado. ¿Cuál es su seguro? Ya. Y después se manda todas las excursiones divididas, cada una por segmentos, ítems, es decir, el bus vale tanto, el guía vale tanto, la entrada vale tanto, y ellos comparan componentes entre los diferentes competidores y se adjudica a uno de los tour operadores esa operación. Entonces viene lo que es la designación, que se la voy a mostrar después más adelante, que uno realmente ya cuando tiene la paleta de excursiones lo designa. Tenemos estrictas normas que cumplir para cuando estamos trabajando con cruceros. ¿Por qué? Porque el mercado principal que viene a bordo está regido por yo diría en un 90% por la regla norteamericana. Y la regla norteamericana hoy día es un mercado que está dispuesto siempre a la demanda, por cualquier razón. Una demanda porque no cumplió el estándar que estaba dicho. Una demanda porque el bus en el cual uno estaba haciendo la excursión a Petrohue, su micrófono estaba malo y no se escuchaba. O porque el acento del guía específicamente no es un acento que podía ser entendido. Por lo tanto, ahí existe una escala estricta de devoluciones que tiene que hacer el tour operador y pues, se firma en su contrato del 23% porque el guía habla mal el idioma, 20% porque el micrófono no funcionó. ¿Y para qué decir si uno de los museos está cerrado? Entonces, evidentemente, uno tiene que devolver las platas, pero no solo la plata de la entrada de ese museo, sino que, por ejemplo, pasa que el pasajero dice, sí, señor, pero yo vine a Puerto Varas única y exclusivamente para ver el Museo de los Colonos de los alemanes y me lo salté. Así que usted me tiene que devolver el 50%, sino el 100% de la excursión. Y ahí comienza. Entonces, es un estricto nivel de exigencia de parte de la naviera que el tour operador tiene que estar dispuesto a seguir. ¿Ya? La sustentabilidad también es un factor. Cuando nosotros producimos algo, hace años ya comenzó todo el concepto de la sustentabilidad respecto de el diseño de las excursiones. Tú tienes que en todas las excursiones tratar primero de usar solamente productos locales, ¿ya? Idealmente. Y si vas a ir a un restaurante, tienes que ir a un restaurante donde también existen productos de ese lugar y tratar de que esos productos sean los que se van a servir de la forma correcta. Eh, Hay excursiones específicas que están orientadas desde el punto de vista ambiental. Entonces,
esos son muy bienvenidos. Nosotros aquí, por ejemplo, después de que recibimos, ¿cierto?, el okey de la naviera y dice la naviera: "Ya, usted va a ser el tour operador y vamos a tener excursiones", tenemos que generar estos planes donde aquí hay una bitácora, las excursiones del Viking en Iquique, con tal horario, tantos pasajeros el máximo, tantos pasajeros el mínimo, a este horario salen. Acá en el caso de Valparaíso, por ejemplo, estoy tomando el caso de Viking, pero cada uno de los barcos es lo mismo, se replica. Esta es nuestra bitácora, con sus horarios que tienen que ser cumplidos estrictamente, porque el barco se va a la cuando nosotros decimos que aquí volvemos a las 18:30, es súper tarde, porque el barco normalmente se va a las media hora después. Y si llegamos tarde, ya todos saben, empiezan a haber problemas y somos responsables desde el primer momento que el pasajero se bajó, que tiene que bajarse a la hora y que tiene que estar saliendo eso a la hora. Ahí, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa? La coordinación que decía Juan Marco, si si no tenemos las autoridades que están ahí, o si las autoridades empezaron a encontrar algo y se atrasa la bajada de los pasajeros, todo esto se termina por ser un problema. Aquí el caso de Puerto Montt, por ejemplo. Toda esta paleta de excursiones, ¿cierto?, se produce en un solo día, el día 26 de diciembre, eh, y estos son el número de pasajeros para nosotros es fundamental, esto es nuestra Biblia. Entonces, viene la parte de, ¿qué pasa con los productos? Todos estos productos son puestos a consideración de los cruceristas. Ellos tienen, en la mano, incluso hoy día, esta es una evaluación de Viking que va del 1 al 4, ¿ya? Que ellos manejan la escala de evaluación. Entonces, estos pasajeros tienen un tablet. Termina la excursión y dicen: "Satisfecho, no satisfecho", qué sé yo, ¿ya? Y el puntaje que, por ejemplo, aquí, eh, este 2.10 significa que esta excursión se va a cancelar, se sacó para la temporada actual, porque no alcanzó el 2.5, que es el mínimo, ¿ya? Esta excursión aquí, 2.23, se cancela o tiene que cambiar su versión automáticamente para la próxima. ¿Por qué? Porque no llegó. Ya, esta está muy bien, esta está mal, esta se canceló, tiene que haber una nueva versión upgraded ahí. Igual, en el caso de Puerto Montt pasa lo mismo, en el caso de Punta Arenas, perdón, en el caso de Punta Arenas, aquí, por ejemplo, igual esta 2.09. Entonces, estamos siendo evaluados en el momento de la excursión. Y eso cuando muchas veces nos dicen: "Ah, no, pero es que ustedes tienen, tenemos que hacer que nuestros productos cumplan cierta, estándares". Son los pasajeros los que hacen que nosotros estemos cumpliendo nuestro estándar. Y ustedes ven a 10 buses salir de excursiones, y nosotros estamos esperando, ojalá que nuestros guías estén todos bien inspirados el día de hoy, ojalá que estemos abiertos los museos, porque si no, estamos siendo mal evaluados. Y si llegáramos a tener, hay situaciones, si llegáramos a tener todo esto rojo, el operador es el mal evaluado, ¿cierto? Y el operador desaparece. Entonces, es muy importante tener en cuenta, como operador de cruceros, que tú tienes que usar guías absolutamente certificados, que sean verdaderamente guías, vehículos que estén en condiciones y tus atractivos tienen que regirse según la descripción que tú tienes, ¿ya? Aquí hay una bonita foto, por ejemplo, una vez estuvimos en Chacabuco, ¿te acuerdas? Tuvimos en Chacabuco 3 barcos el mismo día. Tú me preguntabas cómo cómo sacamos los buses, ¿cierto? Pero allá vamos. Ahora viene el otro área que es muy productiva dentro de una parte, digamos, de lo que es la labor del tour operador, son los cambios de pasajeros. Los cambios de pasajeros, acá yo puse 2 rutas, la ruta de exploración clásica. Nosotros en Sudamérica, de hecho, nuestra ruta de 14 días se llama ruta de exploración, desde el punto de vista
de el crucero turístico, ¿ya? Un crucero, como decía eh, Inchcape en el caso en su presentación, eh, evidentemente en el Caribe se presentan 3 días, 2 días de pasarlo bien. Pero nosotros, en el cono sur de Sudamérica, somos una ruta de exploración, porque tenemos desiertos, porque tenemos glaciares, porque aquí viene la gente, viene a ver naturaleza. Aquí no tenemos una cultura como la tienen Europa o incluso nuestros hermanos de Perú y de México. No, acá vienen los turistas a explorar el último recóndito sector del mundo, que es el cono sur de Sudamérica. Entonces, esa ruta dura 14 días, mínimo. Y bien, y tenemos un mercado para esos 14 días. Vieron que habían 400.000 pasajeros. 400.000 pasajeros para nosotros es mucha gente. Nos queda mucho por crecer y vamos a crecer de todas maneras, pero es una ruta de exploración. Después está la ruta antártica que creció exponencialmente, ¿ya? Y que básicamente esa ruta en los últimos, después de la pandemia con Puerto Williams, que desarrollaron gracias al trabajo realmente de agentes portuarios junto con Magallanes, Puerto Williams hoy día va a ser prácticamente la alternativa de Ushuaia. ¿Y por qué? Porque la Antártica sí está explotando. Y yo aquí, perdón, voy a volver atrás, yo aquí puse una sigla, IATO, que es la, eh, la Asociación Internacional de Operadores Antárticos, de Tour Operadores Antárticos. Ella regula hoy día qué es lo que pasa en la Antártica. Y es muy importante y es fundamental que esta IATO siga siendo el regulador, porque la que está en peligro de ser eh, la Antártica es mucho más grande de lo que nosotros pensamos. Nosotros siempre miramos la Antártica como lo que conocemos solamente el pedacito de mapa, ¿no? Pero la Antártica es enorme, pero sí está siendo cada vez más visitada y visitada por muchos cruceros. Es la mina de oro hoy día de las líneas de cruceros. Silverstein mismo está ahí, a tal punto invirtiendo en Puerto Williams en un hotel, junto con la familia Pixevich. ¿Ya? ¿Y por qué invierte? Creo que son 15 millones de dólares, 30 millones de dólares, ¿cierto? 30 millones de dólares. ¿Por qué invierte en un hotel Silverstein? ¿Por qué? Porque sabe, está siendo muy inteligente. Él es la primera línea que tomó a Puerto Williams como su home port para llegar a la Antártica y volver. Hoy día ellos tienen 44 cambios de pasajeros. Nosotros en total, en la región acá actual, en la ruta exploración clásica tenemos, a ver, yo tengo 28 y en total creo que hay 40, 60, ya, 60. Pero ellos solo tienen 43 ahora o 44 en Ushuaia. Entonces, el crecimiento de esta ruta antártica es enorme. Al país, a nosotros, a Chile, nos conviene sin duda la ruta exploración clásica, porque visita estos 14 puertos, 15 puertos y reparte en estos 15 puertos su economía, ¿cierto? La otra es muy puntual, viaja en un charter desde Santiago hasta Puerto Williams, se embarca en un charter desde Puerto Williams con la familia Pixevich DAP hacia hacia la isla King George Island y ahí se embarcan. Ya. Igual es un negocio, es un potente negocio, pero a nosotros nos conviene mucho esta ruta que pasa por nuestro Valparaíso o por San Antonio. Aquí hay algunas fotos de actividades que se producen. La logística es fundamental en un cambio de pasajero. ¿Por qué? Porque uno contrata mucho personal. Mucha gente tiene que estar cuidando, haciendo todos estos check-ins personal de Chile. Todos los directional staff son personal de Chile. Todos los guías son personal nuestro, ¿cierto? Que estamos teniendo. Entonces, es muy productiva desde todo aspecto. En un cambio de pasajero, además, cambiando los porcentajes que decía Xochitl, porque hablaba de un porcentaje, no me acuerdo exacto cuál fue el que dijiste, 6% o algo así,
Nosotros, empíricamente hablando, tenemos dos situaciones. Lo primero es que 20% mínimo del barco que hace cambio de pasajeros se pernocta, ¿ya? Y especialmente en el puerto en el cual tiene oferta turística, porque no podemos decir lo mismo sin desmerecer San Antonio, que San Antonio para nosotros ha sido la salvación de lo que es la escasez de sitios de atraque, pero la oferta de hoteles en San Antonio es muy baja. En cambio, Valparaíso, pregúntenle a la Asociación de Hoteles cómo se genera noches, 2 noches, o por lo menos 2 noches, sino una noche antes y después cada vez que tenemos un crucero. Bueno, una cadena de distribución que ya la hemos mostrado muchas veces, todas las líneas de cruceros que vienen, ¿cierto? Y todos los servicios que se producen y que son utilizados en un cambio de pasajeros, como también en un puerto de llamada. Quiero tocar un punto de la producción, porque en la producción lo voy a tratar de hacer desde el aspecto local, pero primero hay que dejar muy en claro que cuando hablamos de turismo de crucero estamos hablando de ingreso de divisas. Estamos hablando de una economía que no afecta el bolsillo de los chilenos, porque el turismo nacional está muy bienvenido, todo sí, pero eso sí, somos nosotros los que estamos gastando plata de nuestro bolsillo. En cambio, aquí, cuando nosotros recibimos la industria de cruceros, recibimos automáticamente divisas, ¿ya? Y nosotros, a través de la experiencia de los 27 años de crucero, porque 1996 partieron viniendo los cruceros a Chile como turismo. Cuando, cuando tú hablaste específicamente de que, Víctor decía de que, ¿cuándo había partido la industria verdaderamente, Víctor? ¿Ah? En los 80. O sea, se demoró básicamente 12 años, 16 años en llegar a Chile, porque primero partió en el Mediterráneo, ¿cierto? En el Caribe, en el Báltico, y después llegó a Chile en el 96. Nosotros partimos, tuvimos la suerte de que teníamos, ¿perdón? Sí, pero a venir a las vueltas fue el 96. Silver Sea, pero venían cuántos cruceros. Ya, bueno, entonces, en el 91. Pero por lo menos yo te diría que en los años que yo llevo aquí, el 40% nomás de la gente está organizada. Tú lo mostraste, de hecho, en alguna parte en tus diapositivas, que existe ese otro universo del independiente, que es el que tenemos que también hacer que los operadores locales, que la gente que quiere vivir del turismo, ¿cierto? Que lo puede hacer perfectamente, lo capte, que es mucha gente, ¿cierto? Y debido al avance de las comunicaciones, especialmente ahora último, todo se hace por Instagram, todo se hace, acuérdense, hace, no sé, 10, 15 años atrás, todo era por correo electrónico, anteriormente por Telex. Entonces era mucho más difícil hacer una reserva. Ah, yo quiero hacer una reserva con el tour operador, o yo quiero irme en un tour. Hoy día tú entras a una red social y encuentras tour operadores por todos lados. Si tú pones tu producto en tus redes, para estas líneas de cruceros, vas a poder acceder a ese 60%, ¿ya? Y la hotelería, por supuesto, ya lo dije, la hotelería definitivamente es en las zonas donde se producen cambios de pasajeros, porque si yo creo que el porcentaje que tú hablaste es del total de Chile. Evidentemente que los pasajeros en un puerto de recalada no puede haber hotelería porque él tiene el horario de entrada y salida. Entonces sí, la hotelería tiene esa producción. Mira, aquí les abro una parte de un poquito de la economía. Por ejemplo, aquí puse número de personas o de personal de puertos que se trabajan en la región metropolitana y quinta región solamente. Me salté del año 16-17 para hacer una comparación.
este fue el primer año después de la pandemia, ¿cierto? Tuvimos 217 personas trabajando con nosotros, guías y 106 staff con esta plata. Ya en el 22-23 subimos a 951 personas en la temporada, 583 staff, guías y tanto, con sus respectivas platas. Por ejemplo, acá, montos pagados por DMC a proveedores de Valparaíso únicamente. No estoy, este es un pedacito de la célula, ¿cierto? Que se replica en todos los diferentes puertos. Y quise hacer la comparación. Cuando partimos después pandemia, 81 millones de pesos, 22-23, 610 millones de pesos. Se pagaron en esta torta. Y esta torta es tan importante para nosotros mostrarla, porque esta torta se replica nuevamente en todos los puertos de Chile. Y aquí tú puedes ver restaurantes de Olmué, viñedos de Casablanca, restaurantes de Casablanca. ¿Por qué los restaurantes de Casablanca son más que los restaurantes de Valparaíso? Porque las viñas están hoy día ofreciendo mucho. Y, mira, el vino es uno de nuestros representantes mundialmente desde el punto de vista turístico, ¿ya? El vino realmente, yo diría, se esparció hace mucho antes que el turismo incluso, como promoción, ¿ya? Y definitivamente hoy día tenemos prácticamente en un 50% de nuestras excursiones las viñas, y las viñas tienen sus restaurantes, y implica eso, ¿ya? Pero aquí tú tienes, eh, perdón, voy a echar, ay, esta es la tecnología actual, ya. Eh, los guías, estos guías son solamente de Valparaíso. Aquí faltan los guías de Santiago, ¿ya? Porque no están considerados en los 610 millones de pesos. Esta es una torta chiquitita de una empresa. Entonces, con esto quiero demostrar que la economía que nosotros producimos sí es transversal. Y me siento a veces un poco tocado cuando se habla de que tenemos que tener cuidado, tenemos que no dejar que esta industria crezca desproporcionadamente. Le falta muchísimo para crecer desproporcionadamente. Lo que necesitamos es replicar estas tortas en todos lados y que se produzca también desde el punto de vista independiente, porque esta torta se produce independientemente, está organizada, pero se produce independientemente. Ahora, pasando al potencial, ¿ya? Eh, nosotros hace años ya, desde que se nos fue la primera vez Norwegian Cruise Line de Chile en el año 2010, comenzamos a generar rutas y decirle tratando de que ellos volvieran a Chile, les dijimos: "Oye, hay que unir Perú con Chile para producir una navegación nortina que pueda extender las temporadas también y juntar Machu Picchu". La ley de cabotaje, en esa época ya empezaron a trabajarse con la ley de cabotaje pensando en producir ciertas rutas que sean más cortas para poder competir. Esto nos lo dijo una vez un presidente de la compañía Carnival, que él iba a traer desde Alaska, ¿cierto? Las líneas de cruceros que estaban allá en su verano, la iba a traer para acá, lo que no es tan así, tan fácilmente manejable, pero en algún momento puede ser. Eh, estas rutas, por ejemplo, nosotros se las mandamos a muchos barcos, y uno de los barcos que están hoy día haciendo, pero de bajada, esta misma ruta es Oceania, es Marina, Insignia, que se bajan en Callao, se van a Machu Picchu, visitan Cusco, se suben Matarani, después bajan acá. Y nosotros decíamos, este sector de acá, del norte, podría perfectamente tener una experiencia más larga en el tiempo. Pero ¿qué pasa? Hay que tener claridad. Bajar barcos y posicionarlos en este sector cuando hay verano en Europa
depende de tus capacidades de barco, porque el mercado de Europa es mucho más atractivo todavía al día de hoy. Estamos lejos para que esto se produzca. Nosotros organizábamos rutas y les decíamos, mira, tú esta ruta de acá que la podrías manejar en 12 días, la sumas con esta ruta que la manejas en otros 12 días y vendíamos Chile, ¿cierto? O sea, esto se lo estamos diciendo a los barcos desde hace décadas y ojalá se produzcan, pero estaban, siempre está supeditado a cuánto es quien produce más. ¿Cuáles son los desafíos que yo veo y los pequeños conflictos o grandes conflictos con los cuales nos encontramos hoy día? Primero, yo creo que hay que aumentar sustancialmente la garantía de sitios de atraque para la quinta región. Eso es fundamental. Pero ya tenemos un gran aviso, ¿cierto? El acuerdo que se firmó el lunes, eh, un gran aviso para nosotros que ojalá se produzca, porque hoy día, no me lo pueden negar ni ustedes ni San Antonio, de que cada vez que llega la temporada estamos con que, oye, no tenemos sitio para este barco. Es que este otro sitio no, que no tenemos sitio para este otro barco. Y estamos haciéndolo 6 meses antes de la temporada. Entonces todos tiritamos. Y el pobre Víctor ya no tiene pelo, yo me quedo callado, los otros no dicen nada, pero sabemos que en algún momento los van a encajar y lo encajan a último minuto, ya sea en San Antonio, lo encajamos acá en Valparaíso. Necesitamos una garantía de sitios de atraque y eso solamente lo vamos a conseguir si tenemos un muelle dedicado para ello. ¿Por qué? Porque con eso le estamos dando una señal enorme a las navieras de que efectivamente nosotros como Chile estamos interesados en esta industria y les vamos a dar garantías. ¿Ya? Lo otro, flexibilizar las normas vigentes de transporte para permitir que se optimice. ¿Por qué? Porque hoy día, y estamos luchando con la corporación que nos está ayudando, hoy día existen decretos que rigidizan el uso del transporte público para el transporte de turismo, pero hay destinos que son totalmente aislados, porque por mucho que digamos Chacabuco puede llegarse por tierra, pero tráete un bus desde de Puerto, ¿cierto? Que es donde habrían buses a Chacabuco para atenderme un barco de 1.800 o 2.000 pasajeros. Imposible. Entonces, tenemos que usar los recursos que están en Chacabuco. No tenemos Punta Arenas, tenemos que usar los recursos que hay en Punta Arenas. Y esos recursos, que son equipamientos, como son específicamente el transporte, ¿cierto? El transporte, mucho está en transporte público y tiene que poder flexibilizarse la regla, no que nos pidan cosas que son casi imposibles, como yo necesito un manifiesto por cada pasajero que va a entrar a ese bus para que ese bus pase de ser público a ser comercial. Entonces, esa parte es fundamental. La otra es educar a nuestra gente de qué es lo que es el turismo y meter la educación desde los colegios, si es posible, qué es lo que es la economía que produce el turismo y cómo podemos hacer que nuestros jóvenes se sientan felices de poder ingresar a esta industria y tener una profesión, porque muchas veces piensan en hacer cualquier cosa porque no saben qué hacer. Bueno, te puedes dedicar al turismo y puedes ser un muy buen anfitrión y crear escuelas de guías bilingües patrocinados por las ciudades puertos. Yo creo que es un ejemplo cuando fuimos ahora a visitar Puerto Cisne recién, llamado por Chacabuco, ven a ver Puerto Cisne Cisne, porque este es un puerto realmente interesante. Lo que lo es porque te acerca directamente a la carretera austral. Tú estás a 1 hora del Queulat, estás a 1 hora y media de Puyuapi, que puede ser uno de los primeros pueblos que tenga energía geotérmica. O sea, hay cosas súper interesantes, estoy totalmente de acuerdo con eso. Pero ¿dónde están los guías? ¿Dónde está el transporte? Pero si se crea ahí, un amigo mío le dijo al alcalde cuando estábamos conversando, ¿por qué no crear una escuela de guías? Es verdad. En Argentina, por ejemplo,
él había conocido pueblos chicos donde se creaban escuelas de guías bilingües y estos muchachos desde jóvenes se ganaban la vida mostrando su patrimonio. Nosotros deberíamos incentivar que se crearan escuelas de guías bilingües en cada uno de estos puertos, para que estos jóvenes tengan su propia economía cuando le toque la temporada alta y haya una identidad. Ahí se puede crear identidad, a cambio del concepto de: "No, pero cuidado, no vayan a llegar tantos extranjeros, cuidado que no nos vayamos a transformar en norteamericanos". No se trata de eso. No, quienes vienen a Chile, vienen a conocer naturaleza, y nosotros somos los que tenemos que manejar esta naturaleza o estas visitas, ¿ya? Isla de Pascua, esta es una foto de Isla de Pascua, en Rapa Nui, es un ejemplo de cómo se organiza. Las islas siempre son ejemplos, ¿ah? Porque como son totalmente aisladas, ¿cierto? Toda la isla trabaja para que venga un crucero y se produzca. Todos ganan y se organizan y no se pelean. Es increíble. Ellos pelean con nosotros, pero no se pelean entre ellos. Y le sacan partido a un crucero. Así como Isla de Pascua, nosotros, cada uno de nuestros destinos debería aprender y hacer lo mismo. Ojalá que podamos hacerlo. Bueno, con eso termino y, la idea es incentivar, incentivar que se produzcan más empresas que quieran trabajar en esta industria. Nosotros no somos los únicos. Estamos hace 27 años con cruceros, hace 33 años como empresa, pero pueden crecer. Los que quieran son bienvenidos. Muchas gracias.